Hola de nuevo, chicos. En la clase de hoy vamos a hablar de las identidades notables. Para hacerlo lo haremos en varios puntos. En el primero veremos lo que son, después veremos cuántas identidades notables hay y luego trataremos cada una de las identidades notables. Aquí estaría la primera, aquí tendríamos la segunda identidad notable y aquí tendríamos la tercera identidad notable, que ahora mismo vamos a ver lo que es cada una de ellas. Cuando veamos eso, al final del tema os he colocado aquí tres notitas que os harán falta para manejar bien las fórmulas que tenéis arriba, ¿vale? Los ejercicios que os he mandado para que trabajéis lo de las identidades notables os lo he colgado en la Moodle, así que no lo he podido meter en este folio. Os metéis en la Moodle y allí habrá un archivo en PDF con los ejercicios que tenéis que hacer. Bueno, dicho eso, empezamos a borrar por aquí un poquito y a comentaros qué es eso de las identidades notables, que son algo que es bastante importante en matemáticas, ¿vale? Pero no os asustéis porque en realidad es una cosa bastante sencilla. Borramos por aquí y hacemos un zoom y nos metemos en el primer punto. ¿Qué son las identidades notables? Pues las identidades notables son tres fórmulas que nosotros vamos a utilizar para realizar las multiplicaciones de polinomios más rápido. Así que básicamente son tres fórmulas y los nombres de esas fórmulas os lo he puesto en el siguiente punto. Tenemos la primera, que es el cuadrado de la suma, después tenemos el cuadrado de la diferencia y después tendremos suma por diferencia. Pero no os preocupéis mucho porque vamos a ver cada una de estas tres cosas justo a continuación. Así que borramos por aquí y nos centramos ya en ver la primera identidad notable. Ya os he comentado antes que la primera identidad notable en realidad es una fórmula. La fórmula la tenéis por aquí en el recuadro naranja. Esta es la fórmula de la identidad notable. ¿Y cómo se llama la primera identidad notable? Pues se llama cuadrado de la suma. ¿Por qué se llama cuadrado de la suma? Porque la identidad notable es una suma de dos cosas que está elevada al cuadrado. Fijaros por aquí que yo tengo una cosa A, luego aquí tengo una cosa B que está sumando con A, una suma de dos cosas y esas dos cosas está elevado al cuadrado. O sea que siempre que vosotros veáis que tenéis un par de cosas y esas cosas están elevadas al cuadrado, eso de ahí es una suma al cuadrado y lo podréis hacer con la fórmula siguiente. La fórmula la tenemos a continuación y es esta de aquí. Mirad, cuando yo tengo la suma de dos cosas elevado al cuadrado, eso va a ser igual siempre a la primera cosa que la vamos a elevar al cuadrado. Como aquí la primera cosa es A, pues yo cogería aquí A elevado al cuadrado. Siempre es cuadrado del primero. Luego, más la segunda cosa, que es B, también la elevamos al cuadrado. Y por último, tenemos que sumar dos veces la primera cosa, A, que la tenemos aquí, por la segunda cosa, por B, ¿vale? Así que esa es la fórmula. Hay mucha gente que se piensa que cuando tiene una suma al cuadrado, dos cosas al cuadrado es igual a la primera cosa al cuadrado más la segunda cosa al cuadrado y esto de aquí no me lo ponen. Pues eso de ahí estaría mal, ¿vale? Cuando tú tienes dos cosas que se suman y están al cuadrado, siempre va a ser, y eso lo aprendéis de memoria, el cuadrado de la primera más el cuadrado de la segunda más dos veces la primera por la segunda. Y a continuación vamos a aplicar eso en nuestro primer ejemplo, que lo tenemos justo abajo. Imaginaros abajo que tenemos x más 2, todo eso entre paréntesis elevado al cuadrado. Veis que x más 2 es una suma que está elevada al cuadrado. Y para resolverla podemos aplicar la fórmula de arriba. ¿Qué hacemos? Pues cogemos la primera cosa, que es x, y la elevamos al cuadrado. Después a eso le sumamos la segunda cosa, que es un 2, elevado al cuadrado. Y por último le añadimos dos veces la primera cosa por la segunda cosa, ¿vale? Dos veces x por 2. ¿Hemos terminado ahí? No, porque ahí lo único que hemos hecho ha sido aplicar la fórmula. Ahora quedaría en lo que nos ha salido, en el resultado que nos ha salido, simplificarlo un poco, porque en el fondo este resultado de aquí es un polinomio y tendríamos que intentar
hacer todas las cuentas que podamos en él. Así que la x al cuadrado se quedaría igual porque no hay más x al cuadrado por ahí, pero el 2 que está elevado al cuadrado lo haríamos, y 2 elevado al cuadrado es 4. Por último, al hacer esta parte de aquí, 2 por x por 2, multiplicaríamos el 2 por 2, 2 por 2, 4, 4x, ¿vale? Así que ahí tendríamos la fórmula de la suma al cuadrado. Vamos a ver unos cuantos ejemplitos más aquí abajo y comentaros antes de proseguir que ¿quién hace el papel del A en la primera fórmula? El A siempre es lo primero que hay. Pues aquí, en la formulita de abajo, el A sería la X, que es lo que he puesto yo. Y B, la segunda cosa, sería el 2, ¿vale? Que lo he puesto por aquí también. Entonces es muy importante que vosotros identifiquéis cada vez que hagáis un ejercicio qué es la A y qué es la B. Bueno, vamos ahora sí a ver una serie de ejemplos para que entendáis un poquito mejor cómo funciona lo de la suma al cuadrado. Fijaros en este ejercicio de aquí. Tengo x más 1 y todo eso elevado al cuadrado. Veo que es una suma y que está elevado al cuadrado. Por lo tanto, a la hora de hacerlo, yo cogería la primera cosa, que es la x, y la elevo al cuadrado, que es lo que tenéis aquí al principio. A eso le sumo la segunda cosa, que es el 1, también elevado al cuadrado, ¿vale? Y después le sumo a eso también 2 veces la primera cosa por la segunda cosa, 2 veces la x por el 1, ¿vale? Ahí tendríamos resuelto y aplicada la identidad notable, pero ahora tendríamos que hacer las cuentas. ¿Y qué cuentas tendríamos que hacer ahí? Pues digamos que este 1 que está elevado al cuadrado, 1 por 1 es 1, ¿vale? Y por último, 2 por x por 1, pues sería 2 por x, 2x, y 2x por 1, pues 2x. Y ya habríamos terminado con la primera fórmula. Vamos ahora a la segunda. En la segunda fórmula tenemos lo siguiente. Tenemos x más 3, todo eso elevado al cuadrado. Pues como dice la fórmula, cogeríamos la primera cosa, que es la x, la elevamos al cuadrado. Luego le sumamos la segunda cosa, que es el 3. También no olvidéis elevado al cuadrado. Y luego a eso le sumamos 2 veces la primera cosa, que es la x, por el 3. Y ya la tendríamos hecha. Quedaría simplificar. Y para simplificar siempre intentamos hacer este cuadrado, 3 al cuadrado sería 9, y 2 por x son 2x, y 2x por 3, 6x. Y ya habríamos terminado con la segunda. Nos vamos a la tercera. Tercera cosa. En la tercera cosa tenemos lo siguiente. Tendríamos 2x más 1, todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué se haría? Pues lo de siempre. La fórmula que me dice que una suma al cuadrado es la primera cosa, que es el 2x. Fijaros por aquí, el 2x. Y eso lo elevamos al cuadrado. Más la segunda cosa, que es el 1 que hay aquí, también elevado al cuadrado, ¿vale? No se olvide elevado al cuadrado. Y luego ya para terminar tengo que a eso sumarle 2 veces, más 2 veces, la primera cosa, que es 2x, vuelvo a repetir la primera cosa, y luego eso lo multiplicaría por la segunda cosa, que es el 1. Fijaros aquí que he puesto el 1. Una vez que yo ya he aplicado la fórmula así, lo único que me quedaría sería realizar las operaciones. Y para hacerlas, pues lo primero que tendría que hacer es ¿cuánto es 2x? Todo eso elevado al cuadrado. Pues cuando yo tengo 2x elevado al cuadrado, lo que se hace es que se eleva el 2 al cuadrado y se multiplica también por la x elevado al cuadrado. Luego el 1 al cuadrado, pues ya sabéis que es 1 por 1, 1. Y luego ya la última parte, que sería esta de aquí, lo que haríais sería multiplicar 2 por 1, que es 2, y 2 por 2x, 4x. ¿De acuerdo? Bueno, primera parte, hecha. Ahora nos quedaría simplificar la expresión que tenemos ahí. ¿Cómo simplificamos eso? Pues este 2 al cuadrado ya sabemos que es 4, la x al cuadrado se me queda igual, el 1 también y el 4x también. Y ya habría terminado de hacer esa identidad notable. No podría seguir porque fijaros que este de aquí, digamos, es una x al cuadrado que yo no puedo sumarla con x, ni puedo sumar x con números. Recordad el concepto de monomios semejantes. Solo podemos sumar las cosas que tengan la misma letra que esté elevada al mismo exponente. Por lo tanto, esta x al cuadrado
no puedo sumarla ni con x ni con 1, se queda así. Este 1, que es un número, no puedo sumarlo con esta x ni con esta x tampoco. Y por último, una x ni la puedo sumar con un número ni con otra x al cuadrado. Bueno, el tercer ejemplo lo tenéis por aquí y ese ya os lo dejo para que lo miréis vosotros, ¿vale? Nos vamos ahora a la siguiente fórmula. La siguiente fórmula, la siguiente identidad notable que vamos a ver en la clase de hoy, se llama cuadrado de la diferencia. ¿Y por qué se llama cuadrado de la diferencia? Porque lo que vaya a tener es una recta, como tenéis aquí, fijaros, aquí hay una recta, que está elevada al cuadrado. ¿Cómo se resuelve eso en matemáticas? Pues se parece un montón a la fórmula de arriba, es que es prácticamente igual. Vais a coger la primera cosa, que es la a, y la eleváis al cuadrado. Fijaros, aquí la he puesto. Y a eso le sumáis la segunda cosa que hay dentro del paréntesis, que es la b, también elevada al cuadrado. Que no se olvide elevar la b y la a al cuadrado. Y por último, a ver que borre un poquito aquí, se ve mejor. Por último, lo que tendríais que hacer es, en vez de sumar más 2, como aquí hay un menos, aquí también tendríamos que poner un menos. Y sería menos 2 por la primera cosa y por la segunda cosa, ¿vale? ¿Cómo se suele decir eso en matemáticas así de seguido? Pues se suele decir de la siguiente manera. Una recta al cuadrado es igual a la primera cosa al cuadrado más la segunda cosa al cuadrado menos 2 veces la primera cosa por la segunda cosa. Así que ya tenemos ahí más o menos el concepto de diferencia al cuadrado y ahora lo que vamos a hacer es el ejemplito que tenéis abajo. En el ejemplito que tenéis aquí abajo veis que tengo una recta que es x menos 2 y eso de ahí lo tengo elevado al cuadrado. Me cumple la forma que tiene que tener, es una recta que está al cuadrado. ¿Y cuál sería la primera cosa? ¿Cuál sería el a? Pues lo tenéis aquí abajo, la x. La primera cosa es x. ¿Y cuál sería la segunda cosa, la b? Pues la b sería 2. Y ahora con eso en mente empezamos a recitar un poquito lo que ya sabemos. ¿Qué sería una recta al cuadrado? Pues sería la primera cosa al cuadrado. La primera cosa es x al cuadrado, más la segunda cosa al cuadrado. La segunda cosa es 2, pues más 2 al cuadrado. Y ahora, como aquí hay un menos, pues aquí también hay un menos. 2 veces la primera cosa, la x, a ver que borro un poquito, menos 2 veces, y vamos, menos 2 veces la primera cosa, la x, por la segunda cosa, por el 2. Y ya tendríamos aplicada la fórmula. Ahora nos quedaría simplificar eso un poco. ¿Qué cosas podríamos simplificar aquí? Pues podríamos el 2 al cuadrado convertirlo en 4 y menos 2x por 2 es menos 4x. Y con eso ya habríamos terminado esa parte. Bueno, vamos ahora aquí, como hemos visto anteriormente, a hacer una serie de ejemplos, a ver si con eso nos queda un poquito más claro. Fijaros en la primera operación que os he puesto. Ahí tengo x menos 1 elevado al cuadrado. Y eso de ahí siempre es igual a la primera cosa, que es x elevado al cuadrado, lo tenéis aquí, más la segunda cosa, que es el 1 elevado al cuadrado, aquí he puesto elevado 1 al cuadrado, y como aquí hay un menos en medio, pues aquí pongo menos 2. Y ahora cojo y multiplico de nuevo la primera cosa por la segunda cosa, detrás del menos 2 por x y por 1, por 1, ¿de acuerdo? Así que ya tendríamos ahí aplicada la fórmula. ¿Qué haríamos a continuación? Pues a continuación lo que haríamos sería hacer las cuentas que se puedan hacer. El 1 al cuadrado es 1 y menos 2 por x y por 1 es menos 2x. Así que con eso ya tendríamos hecho el primer ejemplo y nos vamos al segundo. Segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos x menos 3 elevado al cuadrado. ¿A eso a qué es igual? Pues eso es igual a la primera cosa, que es la x elevada al cuadrado, aquí la he puesto, más la segunda cosa, que es el 3, también elevado al cuadrado, y luego como aquí hay un menos, pues aquí pongo otro menos. Menos 2, que eso se pone siempre el menos 2, por la primera cosa, que es la x, por la segunda cosa, que es 3, ¿vale? Siempre lo mismo. Primera cosa al cuadrado más segunda cosa al cuadrado menos 2 veces la primera cosa por la segunda cosa. Una vez que tenemos el resultado que hay aquí, ¿qué podríamos simplificar? Pues podríamos
este 3 al cuadrado, convertirlo en 9, que es lo que hemos hecho ahí, y realizar esta cuentecita de aquí. Menos 2 por x, menos 2x, por 3, menos 6x. Y ya tenemos ese ejercicio también hecho. Vámonos al siguiente. En el siguiente tenemos de nuevo una recta que está elevada al cuadrado. Fijaros aquí, 3x menos 1, todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué se hace? Pues la primera cosa, que es 3x, fijaros aquí, primera cosa, 3x elevado al cuadrado. Bien, nos vamos, más la segunda cosa elevada al cuadrado, pues más la segunda cosa, que es este 1 de aquí, elevado al cuadrado, y luego, como aquí hay un menos en medio, pues aquí pongo menos 2. Y luego, de nuevo multiplico la primera cosa, que es 3x, por la segunda cosa, que es 1. De nuevo, pues simplificaría y eso va ahí. Este paso lo hacéis vosotros. Último caso, tenemos aquí ya otra diferencia que está al cuadrado. Fijaros aquí, dos cosas que están restándose y eso está elevado al cuadrado. ¿Qué se hace? Pues borro por aquí y lo vemos. Lo que se haría sería coger la primera cosa, que es la x, y la elevo al cuadrado. Más la segunda cosa, que es el 2a. Todo eso elevado al cuadrado, entre paréntesis, ¿vale? Ponéis el paréntesis, que no se os olvide. Y ahora, como en medio de esas dos cosas veis por aquí que hay un menos, pues en el siguiente paso yo pongo menos 2. Siempre se pone el signo que hay en medio y después un 2. Menos 2, ¿por qué? Por la primera cosa, por x, que está puesta aquí, y por la segunda cosa, que es 2a, que está aquí, ¿vale? A la hora de hacer esas operaciones, pues muy sencillo. Lo único que podríais hacer sería esto de aquí, elevarlo al cuadrado. Y para elevarlo al cuadrado sería elevar el 2 al cuadrado, que es 4, y la a al cuadrado, que es a al cuadrado. Así que 4 por a al cuadrado, pues 4 al cuadrado. Y de la segunda cosa tendríamos menos 2x por 2 son menos 4x. Y menos 4x por a, pues menos 4x, porque no podemos multiplicar la x por a, ¿vale? Menos 4x. Bueno. Dicho eso, nos vamos ya a la tercera identidad notable, que es la última que vamos a ver hoy. Os recuerdo que las dos primeras fórmulas son muy parecidas. Fijaros, nos vamos a ir a la primera. En las dos primeras fórmulas en realidad son una. ¿Por qué? Porque si yo en vez de que aquí haya un más, hubiese un menos aquí, ¿qué pasaría? Que la fórmula sería lo mismo, lo único que aquí habría que poner un menos, ¿vale? O sea que en realidad las dos primeras fórmulas son una. Y lo único que tenéis que hacer es fijaros en el signo que hay en medio. ¿Que hay un más? Pues se pone más 2 aquí. ¿Que hay un menos? Pues se pone menos 2. Bueno, dicho eso, nos vamos ya a la última fórmula, que es la más sencilla, que es la diferencia al cuadrado. Fijaros por aquí, a ver que le hago un pequeño zoom. Y ahí tenemos el cuadrado de la diferencia. Perdón, no. Era suma por diferencia. Esta es la que acabamos de ver. Nos vamos aquí. Suma por diferencia. La fórmula de la suma por diferencia es la más sencilla de las tres. ¿Por qué se llama suma por diferencia? Porque para aplicar la fórmula tenéis que tener dos cosas sumando que multiplican a esas dos mismas cosas, pero que se están restando, ¿vale? Por eso se llama suma, que sería lo primero, por diferencia, ¿ok? Y la fórmula es muy sencilla, es quizás la más sencilla de las tres. ¿Por qué? Porque según la fórmula que tenemos aquí, cuando yo tengo una suma por una diferencia, y los números aquí, fijaros que son los mismos, ¿eso a qué es igual eso? Pues eso es igual a la primera cosa elevada al cuadrado menos la segunda cosa también elevada al cuadrado. O sea que suma por diferencia va a ser igual a diferencia de cuadrado. Fijaros aquí, suma por diferencia igual a diferencia de cuadrado a la primera cosa al cuadrado menos la segunda cosa al cuadrado. Bueno, dicho eso, aplicamos lo visto al ejemplo que tenemos justo abajo. Fijaros, x más 2 por x menos 2. La x está en los dos sitios, el 2 también. La diferencia es que aquí hay un más y aquí hay un menos. Cuando se cumpla eso podemos aplicar la fórmula. ¿Y qué me dice la fórmula? Pues borramos por aquí un poquito y lo vemos.
La fórmula me dice que cuando yo tengo esto, una suma por diferencia, lo que tengo que hacer es, cojo la primera cosa, que es la x, y la elevo al cuadrado. Y a eso le voy a restar la segunda cosa, que es el 2, también elevado al cuadrado. Muy sencillo. ¿Qué podríamos hacer ahora para simplificar? Pues la x al cuadrado se quedaría lo mismo, se quedaría igual, pero el menos 2 al cuadrado sería menos 4, ¿vale? Así que con eso ya tendríamos la fórmula vista. Ejemplos de aplicación, lo tenemos aquí abajo. Fijaros aquí. Tenemos lo siguiente. Primer ejemplo, x más 1 por x menos 1. Suma por diferencia. Pues es igual a la primera cosa, que es la x elevado al cuadrado, bien, menos la segunda cosa, que es el 1 elevado al cuadrado. O sea que suma por diferencia es diferencia de cuadrados, y a la hora de simplificar eso, lo único que podéis hacer es hacer el menos 1 al cuadrado, que es menos 1. Fijaros que este menos está, digamos que no está afectado por el 2, por eso se queda aquí igual. Si aquí tuviésemos un paréntesis, sí pasaría a ser positivo, pero no es el caso, ¿vale? Siempre, siempre en esta fórmula nosotros vamos a tener aquí un menos 1, ¿vale? Un menos entre las dos cosas. Vamos a la siguiente fórmula. La siguiente fórmula, muy sencillo también, lo único que he hecho ha sido cambiar este número de aquí, el 3. Sigue siendo una suma por una diferencia, cogeríamos la primera cosa, que es la x, y la elevamos al cuadrado. Y a eso le restamos la segunda cosa, que es el 3 elevado al cuadrado. Cosas que se pueden hacer ahí, pues elevar el 3 al cuadrado son 9, así que el resultado es x al cuadrado menos 9. Y los otros ejemplos que os tengo, os voy a comentar este de aquí. Este de aquí, que es el más complicado. Fijaros aquí que tendría una suma por una resta, y la primera cosa aquí y aquí son iguales, y la segunda cosa aquí y aquí son iguales, lo único que aquí hay un más y aquí hay un menos. Se cumplen las condiciones para poder aplicar nuestra fórmula de suma por diferencia, y suma por diferencia va a ser igual a la primera cosa, 2x, todo eso junto elevado al cuadrado. Fijaros aquí, no olvidéis de poner los paréntesis, que si no sale el ejercicio mal. Menos, siempre es menos, la segunda cosa, que es el 1, aquí lo tenemos, elevado al cuadrado. Y a la hora de simplificar eso, lo único, como siempre, que vais a tener que hacer, va a ser hacer el 2 elevado al cuadrado, y luego la x, que es la segunda cosa que está dentro del paréntesis aquí, también la tenéis que elevar al cuadrado. Cuando hacemos eso, digamos que nos quedaría este resultado de aquí, y luego 2 al cuadrado, 4, x al cuadrado, y 1 al cuadrado, 1. Ya tendríamos hecho esa parte de ahí. Bueno, ya hemos visto las tres fórmulas que tenemos. Os recuerdo que las dos primeras son muy parecidas, ¿vale? La única diferencia que hay entre las dos es que cuando aquí hay un más, al lado del 2 también tenéis que poner un más. Si aquí en medio, como es el caso, hubiese un menos, pues al lado del 2 un menos también. El resto es exactamente igual. Y luego la última fórmula, pues muy sencilla. Lo único pues que tenéis que tener dos cosas sumando por esas dos mismas cosas restando. Y eso de ahí es igual a la primera cosa al cuadrado menos la segunda cosa al cuadrado. Bueno, recapitulado ya eso, vamos a ver las notas que os tengo por aquí puestas para que ya dominéis el tema fenomenal. Primera cosa importante que os tengo que decir. Digamos que, nota 1. En las fórmulas que os he puesto antes, las tres que hemos visto anteriormente, la A y la B tenéis que pensarlas como si fuesen cajas, ¿vale? Fijaros aquí que hoy he dibujado una caja que se llama A y otra caja que se llama B. ¿Qué pasa con esas cajas? Pues que en la caja A solo, digamos que en la caja A tenéis que meter el número que haya delante de A, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros aquí un ejemplito que os he puesto aquí al lado. Mirad, imaginaros que tenemos esto de aquí, ¿vale? ¿Cuál sería el A? ¿Cuál sería la primera de las cosas? Pues la primera de las cosas sería esto de aquí. Pues en ese caso, fijaros que hay un menos delante. Pues ese menos lo tendríamos que meter dentro de la caja A, ¿vale? Eso iría con su signo dentro de la caja A.
Así que la caja puede tener signos negativos. Tenéis que coger el primer número que haya siempre con su signo. Pero, y esto es lo importante que os quería comentar, en el B, en la caja B, lo que cojáis siempre tiene que ser un número positivo, ¿vale? Dentro de B solo puede haber un número positivo. ¿Por qué? Porque lo que hay delante de B, que puede ser un más o un menos, eso ya viene recogido en la fórmula, ¿vale? Si hay un más, se pone en la fórmula 2 veces el primero por el segundo. ¿Qué es un menos? Pues se pone menos 2 veces el primero por el segundo. Así que eso era lo que os quería comentar. Vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis un poquito más explícito, ¿vale? Imaginad que tenemos estos casos de aplicación que son un poco raros. Fijaros aquí. Aquí tengo dos cosas, esta y esta, que están sumándose entre ellas, pero una de ellas tiene un signo menos delante, ¿vale? ¿Qué pasaría aquí? Pues que en este caso la A sería todo lo que hay al principio, incluido el signo, o sea que la A sería -1. Pero en la B no te incluye el signo que tiene delante, la B siempre es que cojáis esto de aquí, siempre positivo, ¿vale? ¿Cómo se haría eso? Pues a la hora de desarrollarlo, os lo voy a hacer por aquí, cogeríamos, eso de ahí es una suma al cuadrado, sería la primera cosa con su signo al cuadrado. Fijaros que he metido el signo dentro del cuadrado, más la segunda cosa, que sería x elevado al cuadrado, más, porque aquí hay un más en medio, 2 veces la primera cosa, que se incluye el signo, fijaros aquí que he incluido el -1, aquí lo he incluido también, por la segunda cosa, por la x, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho eso, nos metemos ya en la última nota que tenemos por aquí. Bueno, última no, quedan dos notitas más. Segunda nota. Una cosilla que es muy importante y que a la gente se le olvida. Pues habrá muchas ocasiones en que se olvidan las fórmulas. A mí me pasa de vez en cuando que se me olvidan estas fórmulas. ¿Qué pasa si en un examen se te olvidan las fórmulas? Pues que tú estas operaciones de aquí las puedes hacer sin fórmula, las puedes hacer multiplicando polinomios normales, ¿vale? O sea que si se te olvidan las fórmulas, podéis resolver multiplicando polinomios. Por ejemplo, mirad esto de aquí. ¿Qué haríamos para hacer eso? Pues muy sencillo. Un momentito, que volvamos. A ver, volvemos aquí. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos esto de aquí, que sería una suma al cuadrado, y si se olvida la fórmula, pues ya sabéis que una cosa al cuadrado es esa cosa por ella misma. Pues lo haríais de la manera que quisiese, y lo podéis hacer en línea, esta multiplicación de polinomios o apilado. Yo aquí lo he hecho apilado, he cogido el primero, lo he puesto por aquí, he cogido el segundo, lo he puesto por aquí y lo he multiplicado. ¿Y qué nos saldría? Pues si hacemos la cuenta un poquito, tendríamos lo siguiente, y así repasamos un poco lo de polinomios, ¿vale? Tendríamos 1 por 1, 1. 1 por x, x. X por 1, x. Y x por x, x al cuadrado. Los colocamos la x al cuadrado sobre x al cuadrado, la x sobre la x y sumamos. La x al cuadrado está aquí sola, se queda igual, x más x, 2x. Y el 1 está solo, se coloca ahí, ¿vale? Y nos sale lo mismo que nos saldría con la fórmula. O sea que en la nota 2 lo que os quiero decir es que si se olvidan las fórmulas, no me dejéis el ejercicio en blanco, ¿vale? Utilizar las propiedades de los polinomios, multiplicas polinomios. Luego otra cosita también que es interesante. Nosotros muchas veces podemos hacer la fórmula más fácil. ¿Cómo? Cambiando el orden de lo que hay adentro. Imaginaros que a mí me dan esto de aquí. Y lo que hay aquí ya os he explicado cómo se hace, pero ese menos de ahí no me gusta. ¿Cómo podría yo convertir eso en algo más fácil? Pues dándole la vuelta. Pondría la menos x al final y el 1 al principio. Y de eso que tenía aquí, de esto que tengo aquí, eso es exactamente igual que lo que tengo aquí. Lo que pasa es que le he dado la vuelta, ¿vale? El 1 lo he puesto al principio y la x con su signo menos la he puesto al final. Y esto es bastante más fácil de hacer que lo que teníamos al principio. Bueno, pues los ejercicios, chicos, los tenéis en la Moodle. Os dejo ya por hoy. Un saludo y cuidaros mucho. Hasta la próxima clase.